Le llevó 2 días al Líbano y con ellos nos referimos a su población a verse arrastrada a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hezbollah entró en el conflicto atacando a Israel y el gobierno de Netanyahu no dejó escapar la oportunidad de golpear de vuelta con más fuerza y ocupar y desplazar nuevamente a su población, a más de 1 millón. Van 1.072 muertos, la mayoría civiles, y casi 3.000 heridos solo en este país. Además de sus propias batallas, de algún modo Líbano termina siendo rehén de cada conflicto regional, pero ¿es algo colateral o es Líbano un fin en sí mismo para Israel? Hoy lo vamos a analizar, esta guerra sin fin, con Ana Bosch. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y la primera pregunta es, ¿por qué Líbano? Bueno, yo creo que no podemos hablar del Líbano e Israel sin ver primero el mapa. Líbano es el vecino del norte. Y el Líbano, prácticamente desde la creación del Estado de Israel en 1948, entre el Líbano e Israel ha habido un fuego cruzado. En el Líbano es uno de los países donde se refugiaron los palestinos y desde los años, sobre todo desde los años 70, ha habido un enfrentamiento entre Israel y las milicias que estaban asentadas en el Líbano. Primero las milicias palestinas y desde los años 80 las milicias de Hezbollah, que se crearon precisamente para expulsar una ocupación israelí en el Líbano. Y hay que detenerse un poco a hablar de Hezbollah porque es más que Israel y el Líbano, es Israel y Hezbollah y como consecuencia el país Líbano. Hezbollah es una milicia chií financiada, amparada por Irán, y es el intermediario, por así decirlo, que ha tenido hasta ahora Irán para atacar Israel en la distancia corta, porque como veíamos en el mapa, el Líbano hace frontera con Israel, no es el caso de Irán. Las acciones de Israel en Líbano revelan un plan de ocupar su territorio prácticamente desde su fundación. ¿Pero qué ha cambiado? Israel hoy ya no oculta sus intenciones. כל 5 הקשרים על הליטני ששימשו את החיזבאללה למעבר מחבלים ואמצעי לחימה פוצצו וצה"ל לשלוט בשאר הקשרים ובמרחב הביטחוני עד הליטני. המערכה הנוכחית בלבנון חייבת להסתיים בשינוי מצב יסודי מעבר להכרעתו של ארגון הטרור חיזבאללה. הליטני חייב להיות הגבול החדש שלנו עם מדינת לבנון. בדיוק כמו הקו הצהוב בעזה וכמו החיץ וכתר החרמון בסוריה. Bueno, pues esta es la verbalización de lo que se está haciendo sobre el terreno. En el sur se han concentrado los ataques y claro, parece que se trata, ¿no?, de aislar el país, Ana. De lo que se trata oficialmente, una vez más, es de crear una zona de seguridad como una especie de cámara de aire, o podemos comparar con esas ventanas aislantes, una cámara de aire entre Israel y el Líbano. ¿Y dónde se crea esa cámara de aire? Ahí donde están asentadas las milicias de Hezbollah. El objetivo declarado esta semana por el ministro de Defensa es llegar hasta lo que suele ser, ahora lo podemos apreciar en el mapa, lo que suele ser la frontera habitual que se marca Israel, que es el río Litani, que está como a unos 30 kilómetros al norte de la frontera con Israel. Decir de paso que en esa zona, que es más o menos una décima parte del Líbano, en esa zona del sur del Líbano es donde están destacados alrededor de 600 militares españoles dentro de una misión de la ONU que evidentemente viendo cómo de una manera u otra, con una intensidad distinta, la guerra no cesa, digamos que no es muy exitosa esa misión de la ONU. Y lo que tú decías, entre los bombardeos en esa zona concentrada, ahí donde están las milicias chiíes, y el sur de Beirut, de la capital, donde también hay barrios con mucha implantación de Hezbollah, porque hay que decirlo, Hezbollah
además de ser fuerzas armadas, Hezbollah además es un actor político con mucha arraigambre, muy enraizada con la población, porque llega ahí donde no llega el Estado. Este es precisamente el mapa que tú estabas explicando, Ana. Hemos marcado en amarillo las zonas donde tiene más concentración Hezbollah, más controladas por la milicia, y están viendo también, señalado con esos fuegos, donde se han concentrado los ataques fundamentalmente. Así que es fundamentalmente del río Litani para abajo, para el sur, y luego en los barrios del sur del Líbano. Exactamente. Digo, de Beirut, sí, de la capital. Exactamente. Yendo y viniendo del sur del Líbano a Beirut, lleva 2 semanas el enviado especial de Televisión Española, Óscar Mijallo. Tenemos varias preguntas para ti, pero la primera es, siguiendo con esto que estamos comentando en mesa, ¿qué tácticas está siguiendo el ejército de Israel y qué resultados están teniendo en el presente? Bueno, pues estamos viendo un patrón muy parecido al de la pasada guerra, de hace 18 meses. En el sur del Líbano están operando 2 divisiones israelíes, la 36 y la 91. Son divisiones, son unidades muy experimentadas que ya abrieron paso a la gran ofensiva de la pasada guerra. Bueno, están llevando a cabo lo que Israel llama operaciones limitadas, pero que ya están siendo importantes en 6 puntos de la frontera, en varias aldeas, en varios pueblos. Bueno, aquí lo llaman aldeas, pero la verdad es que son casi ciudades, de algunas de decenas de miles de habitantes, como Binch Beil, también en March, o en Nakura, en Aita al-Shab, etcétera, ¿no? Entonces, esas acciones están siendo apoyadas por bombardeos muy potentes de la aviación israelí contra, como bien ha dicho Ana, los bastiones de Hezbollah en el sur, pero también contra los barrios, los suburbios chiíes del sur de Beirut, como por ejemplo Dahia, que van dirigidos contra Hezbollah para descabezar a la organización, a la milicia chií, y también para debilitar sus instrumentos financieros, como pueden ser los bancos, el banco de Hezbollah, un banco a través del que, según Israel, se financia la organización, y también una red de gasolineras que también podría estar financiando a Hezbollah. Es decir, Israel está intentando tratar de debilitar lo más posible a Hezbollah, que, como explicaba Ana antes, es una especie de Estado dentro del Estado. Tiene una milicia chií muy poderosa, financiada por Irán, pero además es un partido político que, gracias a él, con su apoyo, se eligió a este gobierno, que precisamente ahora ha expulsado al embajador de Irán, porque dice que las acciones de Hezbollah están realmente dirigidas por Irán, por la Guardia Revolucionaria, y que esas acciones son las que han arrastrado al Líbano a la guerra. Israel no está atacando al ejército libanés. Israel prácticamente solo ha matado a 3 militares en esta guerra, 3 militares libaneses, y según parece no fue de una manera deliberada, sino que parece que fue un error de los israelíes, que en realidad perseguían a miembros de Hezbollah. Bueno, esos bombardeos están vaciando el sur. Nosotros estuvimos, por ejemplo, ayer en Nakura, hemos pasado 2 o 3 días en Tiro. Son ciudades prácticamente fantasmas. Tiro tenía unos 150, 200.000 habitantes y quedan unos 16.000. A ello hay que añadir el bombardeo de los puentes sobre el río Litani. También lo hizo en la pasada guerra para debilitar el rearme de Hezbollah. Y todo ello podría ser el preludio, como ha dicho el presidente Joseph Aoun, de una gran invasión, posiblemente de una reocupación, una nueva ocupación del sur del Líbano. Varios ministros, Óscar, del gobierno de Netanyahu están mirando a largo plazo y han planteado que la estrategia sobre el sur del Líbano sea la de Gaza. ¿De qué estamos hablando y esto qué implicaría? Creo que he perdido la conexión, compañeros, pero me parece que también queríais que habláramos de que Israel ha dicho que podría infligir un nivel de destrucción igual al que ha sometido a la Franja de Gaza, y que qué consecuencias podría tener eso. Bueno, serían unas consecuencias terribles, serían unas consecuencias devastadoras para la población civil, porque lo primero que veríamos sería un nivel de destrucción que arrasaría las ciudades del sur del Líbano. Partes de Nakura, por ejemplo, ya están así, y algunas de March o de Binch Beil también están duramente castigadas, y luego eso provocaría un desplazamiento
desplazamiento masivo de la población. De hecho, ya se está produciendo ese desplazamiento. Según la Cruz Roja libanesa, aproximadamente 1.300.000 personas se han desplazado. Es una cifra catastrófica para un país, el Líbano, que tiene unos 5,5 millones de habitantes, no lleva 6 y que además acoge también refugiados palestinos y refugiados sirios. Realmente las consecuencias humanitarias serían catastróficas, no tanto como en Gaza, porque hay que decir que hay una diferencia. Gaza es prácticamente una gran cárcel a cielo abierto, está rodeado por un muro, allí la población no puede huir, sin embargo aquí el Líbano sí que tiene otras vías de escape. Muchas gracias, Óscar Mijayo. Eso es exactamente, nos hemos entendido telemáticamente lo que queríamos preguntarle. Bueno, es que esta ofensiva israelí, quizá el preludio de una nueva ocupación, como planteaba Óscar también desde el Líbano, es solo la última de un historial de operaciones militares sobre territorio libanés. Antes de lo que estamos viendo hoy, Israel ha llevado a cabo 4 invasiones contra el Líbano. En 1978 Israel lanzó la operación Litani por el río que limita el sur. Israel tuvo el apoyo de las milicias cristianas, declararon el Estado libre del Líbano, pero se vieron forzados a retirarse. Israel volvió con el mismo objetivo en 1982, pero esta vez llegó mucho más lejos. Las fuerzas israelíes sitiaron Beirut, se produjeron masacres terribles. En 2006 Israel y Hezbollah se atacaron mutuamente y el ejército hebreo invadió el sur. Los civiles, víctimas de nuevo, cogieron la maleta y 18 años después se repetía la escena y la estrategia. Primero bombardeos y luego una invasión terrestre. La guerra seguía en Gaza. Hezbollah intervino y lo pagaron en capacidad y vidas, entre ellas, se acuerdan, la de su jefe. Bueno, pues el alto el fuego alcanzado de esta última imagen que veíamos en noviembre de 2024 no se ha cumplido por parte de Israel, tampoco las condiciones por parte de Hezbollah, una de ellas era el desarme. Efectivamente, y en ese acuerdo era el gobierno del Líbano quien se comprometía a desarmar a Hezbollah. ¿Qué pasa? No podemos comparar el gobierno ni el ejército del Líbano con un país bien constituido. Son tanto el gobierno como el ejército débiles, no tienen una imposición, no controlan todo el país, ¿no? De hecho, lo decía Óscar Mijayo, Hezbollah es, además de una milicia, es un Estado dentro del Estado. ¿Qué pasa? El presidente del Líbano ha dicho, yo lo que no voy a hacer es usar la fuerza, quitarles las armas por la fuerza. Y en el otro lado Hezbollah dice, y nosotros no tenemos intención de renunciar a las armas, con lo cual tenemos que el gobierno no quiere o no puede usar la fuerza para desarmar a Hezbollah y Hezbollah no tiene intención. Hay una frase que muchos analistas y conocedores del Líbano repiten a menudo y es que Hezbollah tiene tomado como rehén la política del Líbano. Y además, para entender también esta incapacidad del gobierno y del ejército oficiales del Líbano para controlar el país, es que hay que tener en cuenta que el Líbano es como un rompecabezas de muchas religiones, es muy difícil. En sí misma la política y la sociedad del Líbano son muy frágiles. Se exige desde fuera, Estados Unidos, Israel, al gobierno del Líbano que ponga orden pero este gobierno tiene que hacer, como estamos comentando, muchos equilibrios y con cuidado. Y para eso hay que entender la realidad diversa libanesa. Y para eso tenemos también aquí a Laura Gómez. Laura. Eso es, para entender el equilibrio en Líbano, primero podemos pensar en algo familiar. Su tamaño y población son casi idénticos a los de la Comunidad de Madrid, unos 10.000 kilómetros cuadrados y casi 6 millones de habitantes. Sin embargo, en este limitado espacio conviven, como decíais, 18 comunidades religiosas oficialmente reconocidas. Aunque no hay un censo oficial desde hace casi un siglo, las estimaciones actuales dividen el país principalmente en 3 bloques. Más del 32% de la población libanesa es musulmana chií, precisamente es la rama mayoritaria en Irán, país que es el centro del conflicto. Además, en Líbano poco más del 31% son musulmanes suníes, la rama predominante en el mundo árabe, y el 30,5% son cristianos, principalmente maronitas, una rama de la Iglesia católica. Para evitar conflictos entre estas comunidades y mantener la paz social, Líbano utiliza un sistema de representación obligatoria
Sharia. Los 3 cargos más importantes del país están reservados por ley según la religión. De esta forma, el presidente tiene que ser cristiano maronita, el primer ministro musulmán suní y el presidente del Parlamento musulmán chií. Además, tras la guerra civil, que finalizó en 1990, el Acuerdo de Taif estableció que los 128 escaños del Parlamento deben dividirse siempre de la siguiente forma: un 50% de los escaños para cristianos y el otro 50% para musulmanes. En este escenario, Hezbollah no es solo un grupo armado, sino un actor político clave. Junto a su aliado, el partido Amal, controla la representación chií con 27 escaños, lo que les otorga un enorme peso en las decisiones nacionales y deja al Ejecutivo con un margen de maniobra muy limitado para hacer cambios profundos. Gracias, Laura. Es que es muy interesante y quizá dentro de esos equilibrios que tiene que hacer el Gobierno también tenemos la decisión de ayer de expulsar al embajador iraní en el Líbano. Es verdad también, viendo esta composición, que creo que también es justo explicar que esta división o esta fragmentación le ha venido bien a Israel y la ha sabido aprovechar en algunos momentos y en la historia. Bueno, lo que está claro es que al Líbano pobre le ha causado muchos problemas y, entre otras cosas, una guerra civil de 15 años, del 75 al 90. Pero no solo Israel, también Siria, porque durante mucho tiempo Siria ha sido el gran actor que estaba detrás de todo lo que pasaba en Líbano, y también, como estamos explicando hoy cada vez que mencionamos a Hezbollah, Irán. En ese sentido, la maldición, por así decirlo, la maldición del Líbano es que acaba siendo un terreno de juego para la guerra que libran otros actores de Oriente Próximo. Y veremos con el paso de los días si lo que estamos contando ahora mismo pues termina en una nueva invasión o ocupación israelí en el Líbano, en este contexto de la guerra de Oriente Medio, pero que hoy merecía un capítulo aparte. Muchas gracias, Ana. De nada, un placer.